empezando una nueva charla, una nueva entrevista con uno de los estrenos que renovaron carteleras en el país, que se llama La Crecida, y que tenemos la suerte de que sea en el piso. Esto siempre lo estoy diciendo porque está bueno. Está bueno después de tanto Zoom, tanta cosa virtual y demás. Tenemos a su director Ezequiel Enríquez, y a Gustavo Schiaffino, que es su director de fotografía. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá en este tiempito con Cinefilia. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya la película tuvo estreno el jueves. Vamos primero a contar un poco para los que no la vieron todavía. Hay algo entre la mezcla del documental y la ficción, una familia en un pueblo de fronteras y lo que puede significar para ese pueblo, ¿no? El avance del progreso, que siempre tiene sus cosas en contra, obviamente, y esa construcción de una represa y lo que va a quedar oculto a partir de que avancen las aguas y ese pueblo deje de existir. Más o menos por ahí te parece bien, para no decir mucho más. Está perfecto, sí. Bueno, agregar lo que estás diciendo de que, bueno, esto realmente es, surge a partir de una situación real en este lugar que se llama Panambí, estas misiones en la frontera con Brasil. Y bueno, donde los vecinos hace unos 10 años se movilizaron, hicieron una caminata desde Panambí, caminaron hasta Posadas, hicieron acampe en la ruta durante no sé cuántos días. Bueno, yo llevo a Panambí en ese contexto y bueno, me fui involucrando como en la temática y en lo que me contaban los vecinos del lugar y los maestros de frontera, que estaban ahí en Panambí. Y bueno, a partir de ahí empecé como a elaborar esta historia y bueno, acá ya está hecha película. Una historia que además ya te había convocado porque había filmado un corto documental, claro, ¿verdad? Después de estar la primera vez en Panambí, volví, investigué, hice un cortometraje, sí. Y de alguna forma, bueno, fue como los primeros pasos para ir pensando esta película. El documental eran entrevistas a los vecinos y después, bueno, siempre tenía la idea de hacer una ficción a partir de eso. Bien, igual esa ficción está, entre comillas, les digo a los que nos están viendo lo que hago con los dedos, contaminada del registro documental en algún punto también, y con esta cuestión de que los actores, muchos de ellos es primera vez o no son actores profesionales, como llamamos, ¿verdad? Sí, bueno, dialoga con el documental. Es una película que sí, si bien es una ficción, bueno, los personajes, como vos decís, el elenco son todos personas que actúan por primera vez y son todos de Panambí, de este lugar. Fue una decisión, digamos, de dirección que los actores, que sea una historia contada a partir de las personas que estaban protagonizando esa situación en este pueblo. Y bueno, eso. Tengo más cosas, pero vamos a, dejar que entre Gustavo. ¿Cómo fue trabajar la fotografía en estas instancias de lugares fuera de la urbe, digo, lo que significa llevar equipo o no llevar equipo, tomar esas decisiones estéticas para que después luzca la película como luce tan bella también, además? Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco es, yo vengo trabajando mucho en lo que es el cine documental de autor, básicamente trabajando con todo lo disponible, es decir, la luz natural, digo, es decir, cada espacio propone una puesta de cámara, una puesta en escena, entonces digo, hay que tener la posibilidad de trabajar con directores que sepan trabajar con esa limitación. En el caso de Ezequiel era una propuesta del Vamos, por varios puntos. Un punto porque el lugar es tremendamente bello y hay que observarlo, mirarlo. Y quiero hacer una reflexión sobre la mirada, porque el otro día hablaba con un amigo también, es decir, ¿qué es lo bello, no? En definitiva, sí. Digo, y el lenguaje posibilita el acercamiento, pero en definitiva lo bello es la mirada, ¿no? Es decir, lo que le da contexto a toda esa cosa. Es decir, nosotros, o en la parte que me toca a mí, la fotografía, somos como colaboradores, que damos nuestro punto de vista, que tenemos nuestra obra, que vamos formando nuestra carrera. Yo creo que la dirección de fotografía, la obra es el cuerpo de películas, ¿no? Digo, exacto. Me parece que hay que evaluar quizás
no evaluarlos para ponerle un punto o cosas, pero sí mirar a los directores de fotografía en función de la totalidad de sus películas. Sí. Entonces digo, siempre es en un contexto. Y en el caso de esta película, el contexto era que nosotros teníamos que reducir la mínima expresión la técnica. Es decir, poder ir al centro de la cuestión, que era que los actores y Ezequiel, y también con el gran trabajo de Laura Tablón, pudiesen estar disponibles todo el tiempo para que no haya más que concentrarse en ellos. Sí. Y no invadirlos también, porque son personas que nunca han sido filmadas, que no tienen conciencia de los tamaños planos, de las alturas, de los movimientos y demás. Entonces, cuanto más lo rodeas y más flexible estás a eso, bueno, más natural puede salir. Entonces, un poco la propuesta era eso. Yo vengo trabajando mucho con luz natural y me parece que es algo hermoso. Tiene la particularidad que se va. Siempre digo, siempre se va. Siempre estás corriendo, por favor, porque se fue. Ya Lo que está. estaba buscando al segundo que dijiste ya no está más. Ya no está más, se mueve, pero bueno, tiene esa sorpresa y es tan grato porque es como si, viste cuando ves algo por primera vez y sentís esa alegría. No digo que no hay dogmas, no hay una manera de hacer las cosas. Nosotros lo encaramos de esta forma. Digo, Ezequiel en su próxima película no sé cómo la encarará, pero me parece que un poco fue eso. Fue tratar de trabajar con lo que teníamos disponibles. Y en ese sentido fue todo el trabajo con luz natural, digo, con quitar toda la técnica, reducirla y un poco darle lugar a lo importante que era el trabajo de Ezequiel con los actores, que me parece que en ese sentido es como leí también, es como de un naturalismo, de una verosimilitud que se va cargando, ¿no? Que en definitiva va formando el relato. Sí, eso es cierto. Dos cosas. Agradecerle a Laura Tablón, que está allá, un asidua allá de Cinefilia, que es la productora también de esta película. La tuvimos acá presentando Nuestros Días Más Felices. Así que la tenemos acá presente. Y hay algo que, bueno, yo pensaba en el rayo verde cuando decías eso, digo, Romer, ¿no? En ese instante que tenés el puntito que mirás y ya dejaste de mirarlo y se perdió. Y hay algo que decía recién Gustavo que tiene que ver con que la película toma sus riesgos. Y toma sus riesgos en un tiempo en el que todo parece que tiene que ser como veloz, rápido, agarrar al espectador a los 2 minutos porque si no se te va, te corrió, se metió con el celular, se fue, atendió el timbre, digo, todas esas cosas. Y las películas necesitan un tiempo. Y el espectador tiene que aprender a tener ese tiempo, que en general, yo lo vengo diciendo todos los sábados, estamos muy vagos y hay que volver a construir un espectador. Nosotros creo que seguimos pensando que el espectador está... Y me parece que el espectador ha sido construido, porque todo es una construcción, ha sido construido en otro tiempo, con otras metodologías, pandemia mediante, la plataforma, me siento, aprieto un control remoto, miro en mi casa. Eso, siempre digo, eso que estás mirando de esa manera no es la película que pensó el director, es otra cosa que armaste vos, que no sé cuán cercana es a la película. Y vos te tomás tiempo, perdón por la intro tan grande, te tomás tiempo de ir construyendo y de dar tiempo para que esos personajes se vayan construyendo delante de uno, tomen esos tiempos que además uno sabe que no son los tiempos de Buenos Aires también, ¿no? Tan llenos del porteñocentrismo, de que todo va como corriendo. Y trabajás con planos secuencias, le das tiempo y aire a las escenas, haces que uno tenga que estar pendiente de lo que pasa y mirando el detalle. Y eso es un riesgo hoy en día. Sí, tal cual. Bueno, gracias por presentar de esta forma el tema, porque es como bastante particular de la película. Además yo soy montajista de la película, entonces fue una búsqueda, ¿no? Una exploración. Si bien lo mostré durante la etapa de montaje, el armado, ¿no? De cuando se iba armando la película, se lo mostré a Gus, a Lau y a Omar, a Lucas, a personas que trabajaron en la película, de sonido, de otras áreas. Y donde pude tener devoluciones, la realidad es que el montaje lo hice yo. Entonces era un doble desafío también, ¿no? Como pensarlo. La realidad es que el tema del tiempo fue como lo primero que pensé. Acercarme a los tiempos que ellos me proponían, ¿no? Que el actor, en este caso, los actores del elenco me proponía. Y siendo personas del lugar, de un lugar donde se habla poco y donde se habla distinto.
Bueno, me parecía que también era parte de esto que se iba a llevar puesto la inundación, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, no me parecía que tenía que ser un elenco de Buenos Aires o otro lugar del país. Y bueno, sí, fue una apuesta, fue un riesgo grande. Desde la elección del elenco hasta también la construcción del relato con esas duraciones de los planos, Sí. como bien mencionás. Y sí, bueno, un poco la densidad, ¿no? Como la densidad del espacio, siento que también se construye a partir de esa duración. Como la percepción del espacio sería muy distinta con otros tiempos. Así que bueno, también esto, ¿no? Digo, pensaba, ¿no? Como que esta primera aproximación que tuve con Panambí fueron personas caminando 185 kilómetros. Entonces hubo algo del caminar. Aparte en este pueblo solo se caminan, o sea, la gente sí, por ahí tiene una camioneta o algo, pero digo, entre ellos caminan de un lado al otro. Entonces, bueno, el tiempo muerto, por decirlo de una forma, me parecía que era algo que se suele recortar. Ajá. Me pareció que también era una forma de, bueno, hasta te diría política, de situarme a la hora de contar esta película. Totalmente. Bueno, mira cómo le llamamos, tiempo muerto a Claro. esos tiempos. Digo, hay algo ahí en revisar. Y cuando decías que hablan distinto, eso también, porque la forma en que se construyen las oraciones es también la forma en que se piensa. Hay algo ahí muy interesante que es lo que también siempre celebramos acá, que se filme en otros lugares, salir de los problemas típicos de la clase media porteña, que pensamos que es Argentina y no es Argentina. Y entonces escuchar otras voces construyendo desde otra manera nos hace... El golpe es fuerte. Entender la otredad desde ese lugar me parece que es fuerte y necesario, ¿Te además. puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos cuándo viste la película? El día de la prensa, ¿no? El día de El día de la prensa, función sí, de prensa. exactamente, sí. ¿Y cómo fue como tu... Ahora, Me gusta, Se invirtieron los roles. No me pasó, Se señor, invirtieron los señor. roles. No, porque a mí me gusta mucho escuchar qué le pasa al otro. Entonces, Sí. digamos, esto debe haberlo visto el otro día, que fue el lunes. El lunes, El sí, si no me lunes. equivoco, fue el lunes, sí. Esta reflexión que tenés hoy tan Sí. esclarecida de la peli, ¿la tuviste a nivel Sí. viste la peli? No, sí, no, la tuve ahí. Ah. No, la tuve ahí. Lo que pasa es que, bueno, no, los que me escuchan saben, pero es la deformación de la carrera, yo soy de letras, Claro, entonces hay otra cosa que uno empieza Sí, a mirar desde ese lugar. Pero sí, es que la película te permite, o sea, los tiempos te permiten también reflexionar sobre eso, porque además de perderte en el detalle, podés estar pensando mientras la película transcurre. Digo, eso es también darle un tiempo, porque cuando es tanto la película te termina abombando y anestesiando. Digo, por algo se hacen las cosas como se hacen. No digo que el ritmo videoclipero, para decir algo rápido, no sirva. Tiene una funcionalidad. En algunos lados está perfecto, en otros lados es simplemente para atontarte. Y en otros lados se necesita un tiempo, otro, para entrar en eso, ¿no? Te Sí. pasa cuando entras al cine, digo, esta cuestión de que vos ves cuán acelerado estás, hasta que bajás y podés empezar a prestar atención, seguro que se te fueron 5 minutos de la película, porque venís con otro ritmo, cualquiera sea, meterte en un cine, sala oscura y meterte en otro mundo. Sí. No, te preguntaba porque también creo que la peli hay algo que te deja como ahí como en un sueño, ¿no? Como Sí. imágenes que se te vienen después o Sí. conclusiones que se te vienen después. Hoy, antes de venir para acá, hablábamos con Lau acerca de la escena del entierro. Bueno, no quiero contar demasiado. Bueno, ahí está, Pero sabemos que hay un algo, pero que inclusive a mí, Sí. ¿no? Como que hay un plano, no voy a contar cuál, Sí. pero digo, hay un plano digo, un plano muy Un plano abierto, abierto, sí. que, bueno, que el otro día en el estreno en la Sala Lugones, que fue antes de ayer, Sí. el jueves, lo volví a ver por primera vez ese plano. Ajá. O sea, es increíble eso, ¿no? Como que, no sé, bueno, a mí me pasa con la peli, que es como que por más que la haya visto 1800 veces, inclusive la monté, digo, hay algo que en algún momento, como que hay un proceso interno que te hace verla por primera vez Sí. en algún sentido. Bueno, nada. No, es que, a ver, la posibilidad de ver esos planos abiertos, además Sí. de la distancia y el respeto para con una situación que está ocurriendo, digo, porque Sí. hay un montón de cosas que uno puede hablar. Después, Sí. después hablamos ahora, digo. Además de eso, uno ve
dónde están parados, qué están haciendo, qué pasa en esa instancia que está ocurriendo, y eso te lo da el tiempo. Digo, bueno, Tarkovsky, bueno, no sé, perdón que estoy haciendo, no paro de citar, digo, si no lo tuvieras, sería como un flash, algo en el que tampoco podés pensar en qué está ocurriendo ahí, que está ocurriendo algo que es sumamente importante, por lo que viniste contando, ¿no? Lo que tiene que ver con el lazo de generaciones, con cuidados y respetos, digo, esa es toda la relación, el vínculo de la nieta con el abuelo es tan hermoso, pero tan hermoso. Esa nena es tan maravillosa, te la querés llevar a tu casa. ¿Cómo se llama? Perdón que no. Marianela. Marianela Campos. Es increíble, pero es increíble la naturalidad. Que se banque ese primer plano de ella caminando cuando va a buscar al abuelo. Digo, es una actriz. O sea, es una actriz bien, uno no nota. Sí. Digo, lo estoy diciendo con las Sí, sí, mejores sí. armas, ¿no? Porque hay que bancarse el primer plano, los ojos y la caminata en tiempo. Y me parece que eso lo lográs con casi todos los que están ahí. Digo casi todos para no decir todos. Pero digo, la película se permite contar qué es lo que le pasa a una familia ante un hecho que parece inevitable, y en el que tienen que tomar decisiones, donde además tenemos algún vínculo oscuro entre los hermanos mayores y este personaje que pareciera mirar todo con una distancia, siendo parte de la familia también, ¿no? Me encanta. No, pero te estoy preguntando para que digas algo. No, no. No, porque viste cuando escuchás todo lo que ya tenías pensado para contar. O sea, realmente, o sea, no digo todo, pero digo, es como si hubieses leído digamos, el subtexto de la peli, Claro. que es eso. Bueno, es eso y otras capas que también están en la peli, ¿no? Aporto- pero ¿cuál era la pregunta? Sí, sí, sí. Aporto una reflexión. Sí, por favor. Cuando la proyectamos en Oberá, Sí. fue toda la gente de Panambí a verla y fue una proyección muy numerosa, fue hermoso, realmente muy emocionante. Y cuando terminó la proyección, supuestamente se arman preguntas y respuestas, pero no se arman preguntas y respuestas, sino la gente tenía ganas de dar su opinión, más que Ajá. preguntar, ¿no? Que me pareció súper interesante. Ese espectador activo, ¿no? Sí. De que en un punto no hay tantas respuestas, hay más preguntas, ¿no? Y uno va movilizando. Es decir, porque muchas veces uno habla de películas lentas, pero ¿lentas en qué sentido? Porque después yo siempre digo que las películas, uno les crea las películas cuando terminan. Esas que te abandonan y esas que te acompañan, ¿no? Entonces entonces digo, ¿dónde está la velocidad? ¿Qué es rápido? ¿Por qué está tan valorado la velocidad y todas esas cosas? Uno no le exige a una muestra de pintura verla rápido, ¿viste? Es raro, hay una exigencia, porque yo por eso no creo que haya cosas buenas, cosas malas, sino si hay algo que pasa, que sí hay que estar atento a la uniformidad, cuando se lo toma todo. Sí. ¿No? Ese es el punto, cuando no hay opciones aparentes. Exacto. Porque después hay toda una cuestión atrás de cómo llegás a la gente, cómo llegás a la sala, bueno, digo, ese es el gran problema. No es que uno elija hacer algo o elija hacer otro. El tema es que no hay lugar. No. Entonces, y en ese sentido, una de las espectadoras, una mujer de Panamí, le agradeció a Ezequiel y a la película en su totalidad de haberlo respetado al misionero, porque eran sus tiempos. Entonces decimos, ¿qué es el tiempo en términos generales? Porque digo, no es lo mismo el tiempo de un capitalino, de un porteño, o de un misionero. Cosas. Entonces me parece que hay que arriesgarse a que las películas se muestren y resuenen, ¿no? Quiero que, no es que hay temor, pero sí hay como una holgazanería en general de poder poner a disposición del otro pensando que el otro no lo va a poder interpretar. Entonces me parece que nosotros estábamos, yo en lo particular estaba muy nervioso porque dije, ¿cómo? Pues estamos filmando el patio de su casa. Para nosotros es esa vegetación hermosa, única, esos verdes. Yo estaba fascinado, pero era el lugar donde ellos vivieron, se criaron toda su vida. Entonces yo tenía mucha curiosidad de cómo iban a recibirlo. Y la verdad que fue superador. Sí, Sí. y aparte Fue el nivel superador. de reflexión, ¿no? O sea, realmente como... nada, como mucho... Hablaban del lenguaje, o sea, como decías vos, ¿no? Lo de Marianela. O sea, que es como tiene como el don de la actuación innato, porque es así. Desde el primer día hasta el último, ella entraba perfecto en el clima de la película y como en su personaje, ¿no? Estaba, bueno...
Lo mismo sucedió también en el día del estreno. O sea, mucha gente la entendió la película y hacía, digo, desde un lugar como muy particular y hacía reflexiones que uno puede decir, bueno, solamente personas que, ¿no?, que están acostumbradas a ver, ¿no? Vos mencionabas a Tarkovsky, qué sé yo, digo. Y bueno, personas que fueron por primera vez al cine, porque es así. Y nada, y eso, y hablaban de montaje, hablaban de los tiempos, hablaban, en definitiva, bueno, como que en algún punto te hace pensar, bueno, ¿para qué es hacer una película? ¿No? Como que, bueno, no está tan alejado de la... Bueno, creo que es eso la película también, acercarse a la vida, a los tiempos de la vida, cómo sucede la vida, como si fuese un pedazo de vida puesta en una pantalla durante 2 horas. Totalmente. Pantalla y sonido, ¿no? Sí. Y bueno, eso. O sea, creo que un poco la película va por ahí. Acercarnos como si fuera un cacho de vida, ¿no? De este pueblo y de esta familia. Nosotros empezamos el programa haciendo una entrevista a Ariana Harwicz y justamente estábamos hablando de su último libro, El ruido de una época. Tiene que ver con esta cosa complaciente que tenemos desde la cultura, que antes se suponía un poco más revulsiva, más cambiante, más disruptiva, que uno, por miedo a que te cancelen, está como, bueno, no me corro mucho, hago poquitito, más o menos. Digo, esto que decís vos, la uniformidad, y más o menos siempre vemos todo. Entonces, cuando algo se asoma un poquitito, ahí está lo del riesgo que te decía, que tomaste riesgos, y hay elementos procedimentales del cine, característicos del cine, saber si esa escena va a durar lo que dura un poco más, dura un poco menos, saco esto, pongo otra cosa, el trabajo de la fotografía, digo, ahí se cuenta desde cada uno de los procedimientos, uno elige y en esa elección está la manera en que está contando, y me parece que a veces nos estamos olvidando de eso, ¿no? Bueno, hay mucha producción, hay muchas películas muy buenas. Sí. El tema es que es muy difícil acceder. Bueno, Nosotros pues, somos una especie de nerd que estábamos ahí, estamos todo el tiempo viendo, pero yo creo que el problema está en que no se visibiliza. sí. Digo, pensar que el cine argentino está en un estado terminal, me niego a creerlo. Digo, hay enormes realizadores. Sí. Así que no creo que pase tanto por ahí. Yo creo que hay un problema de llegar a poder mostrar la película. Son películas que necesitan tiempo. Sí. Necesitan tiempo, literalmente, es decir, estar, que la gente pueda empezar el boca a boca, poder acompañarla. No tenemos ese desembarco con mil salas, toda la bomba de la comunicación y demás. Entonces necesitamos tener tiempo. La verdad que hay espacios súper nobles, un montón, digo, el Malva, la Lugones, hay un montón de espacios que hacen, pero son muy poquitos. Son pocos, El Gomón, digo, los espacios Inca, pero son poquitos, ¿no? Sí. Son poquitos para toda la producción que hay. Sí. Y con respecto a esto que vos decís, venís trabajando documentales de autor. Sí, me gusta decir así. Está quedando viejo ya. No, volvamos a ponerle contenido a las palabras y eso estaría buenísimo. Pero está bueno transitarlo así. ¿Qué te pasó a vos con esta incursión porque me imagino que cada lugar también te debe modificar cuando estoy hablando de cada uno agarra su procedimiento y dice voy con esto, voy con esta otra cosa del cine. Y en tu caso de fotografía, ¿qué te trajo de nuevo el instalarte en esta zona y pensar cómo ilumino esta fotografía? No, bueno, es muy, muy generosa el lugar, ¿no? Digo, parte un poco de la observación de los espacios y cómo se comportan y en relación a la puesta de cámara, porque cada situación es diferente en función del ángulo en el que estás. Entonces, es enorme. Tiene que ver también con la hora, con la manera en que vamos a trabajar. Formo parte de un equipo, no estoy solo. Digo, me gustaría nombrarlos al Colo, a Dani Verón, a Cruz, a Juanpi. Digo, personas que han trabajado con una fe y una confianza enorme. Y creo que cuando uno aborda una película tiene como que identificar cuál es el centro de esa película. Y en función de ahí, rodearla con lo que nos toca a nosotros. En mi caso, la fotografía es el lenguaje, tratar de rodear. En este caso era la actuación y esa necesidad de poder profundizar con los actores. Entonces había que retirarse, ¿viste? O esa discusión imaginaria, ya no sé si es real, entre Cartier-Bresson y Depardón, que decía volverse invisible o hacerse pequeño. Vamos a hacernos pequeños porque tenemos que hacernos cargo que estamos ahí, ¿no? Digo, me parece que es... Entonces era ese, retroceder y nada, y contener la luz y modelarla un poco, porque está bastante modelada con pantallas, con banderas, con difusiones, con net, sobre todo en los interiores. Y después filmar en la hora del día correcta, por eso hay que tener una productora que entienda la complejidad que tenemos allá atrás. Y lo miramos para con los que estén mirando el video después, hoy o después,
Todos giramos No. porque detrás de la pecera está Laura Tablón, No. que es la productora. No, pero eso es muy importante pensar en eso, ¿no? Porque digo, tiene que haber todo un acompañamiento, ¿no? Uno no está solo, en definitiva, y el cine es un arte colaborativo con una mirada que es la del director y desde ahí empujamos todo. Entonces me pareció un poco más acompañar lo que venía haciendo, pero ficción con una clara narración que había que acompañar, entonces se complejiza porque tenés que meterlo todo como más en una cajita. El documental te permite un poco más... Flexibilidad, sí, de último, improvisar un un poco. poco, porque si no funciona eso puedes entrar intentar. para otro lado. Bien. Pero bueno, un poco eso. Ezequiel, entre lo que pensaste Sí. cuando te sentaste y empezaste a escribir La Crecida, Sí. y ahora que la volviste a ver y hasta encontraste cosas que la montaste, la hiciste, la filmaste y todavía seguís viendo cosas que, Sí. ¿de dónde Sí. salió esto? Sí. ¿Cuál es el camino recorrido y cuánto quedó de esa La Crecida y de ese Ezequiel que escribió eso? ¿Hace cuánto? Y sí, no sé, ya perdí la cuenta. Bueno, hace bastante. Sí. y el resultado, y este Ezequiel. Bueno, sí, años de trabajo, pero creo que fue fundamental el año que estuve con ellos. O sea, estuve un año en Panambí, ¿viste? Entre que la previa, la búsqueda de locaciones, el casting, el entrenamiento con los actores y después ya con el elenco, con el equipo entero, digamos, ya pensando en la película, el rodaje. Y después, inclusive, hasta grabando sonidos una semana con el sonidista Omar, que también, digamos, todo, o sea, fue todo, Gran ¿no? trabajo de sonido también, sí. Bueno, ese tiempo de estar fue como para mí fue fundamental para terminar de plasmar en el guión. O sea, yo no concibo la idea de que un guión se terminó una vez que lo terminó cuando se presentó en el En el Inca, Inca. ¿viste? No. Como que para mí es matar a la película, ¿sí? ¿Viste? O sea, como que algo de que, más allá de que por cuestiones de producción hay que cumplir con, ¿no? Si decís que vamos a filmar acá, ¿no? No, Lau. pero digo, dentro de ese marco, para que sea posible la película, dentro de lo posible, del mundo posible, ¿no? Después, nada, la vida te propone cosas y la realidad te propone cosas y el elenco te propone cosas y el equipo te propone cosas y uno tiene que poder, como, bueno, traducirlo también en el guión. Claro. O sea, para mí el guión fue también eso, también ese año que estuve ahí en Panambí y con los ensayos y con el elenco, bueno, también agarrar algo de todo eso que estaba sucediendo ahí y terminar de plasmarlo en el guión, ¿no? Los tiempos. En ningún momento escribí los diálogos en misionero porque no soy misionero, ¿no? O sea, en eso no. Pero sí tratar de acercarme a algo lo más que podía como eso que quería reflejar. Y también hubo un gran trabajo de investigación. O sea, por ejemplo, yo entrevisté a personas que hicieron la represa Yacyretá, que trabajaron en las ¿cómo se dice? La movilización, digamos, Sí. a un Sí, nuevo trasladar a barrio. un nuevo- Claro, hablé con el sociólogo que se encargó de eso, una persona muy mayor que me brindó toda la información, digamos, cómo fue, y también a personas que sufrieron que sus casas quedaron abajo del agua, entonces se tuvieron que trasladar. Paradójicamente, casualmente, o no sé cómo decirlo, una de ellas vivía en Panambí. Entonces, como bueno, claro, Otra vez se era. fue de una represa a la La otra. otra, ah. Pero bueno, como bueno, ese proceso de investigación para mí fue muy importante a la hora de escribir el guión, porque no quería contar desde la superficialidad. Y así que bueno, me fui un poco por las ramas con la respuesta, pero un poco contarte de que bueno, también creo que no me sorprendió porque intenté abrirme para que entrara aire de lo nuevo en la película. Sí. Así que bueno, sí, estoy contento. O sea, bien. ¿Y dónde el público, los oyentes que están acá expectantes, Sí. detrás de los micrófonos, dónde pueden ver La Crecida? La podemos ver en la Sala Lugones. Hoy vamos a ir a presentar la película a las 8:30. Va a estar ahí la peli. Pero también va a estar hasta el jueves. O sea que hay distintos horarios a partir del lunes, ¿no? Que hay distintos horarios. El martes, creo que martes a las 6, y martes y miércoles a las 6 y jueves a las 5. A las 5. Sí. Bien, perfecto. Bueno, pero está en la Sala Lugones, que es como un lujo que pueda estar la película ahí. Yo creo que es una película para aprovechar e ir a verla al cine. O sea,
además de que sea que la hice yo, digamos, realmente creo eso, que es una peli que tiene tanto trabajo de sonido, de fotografía y de todas las áreas que realmente bueno, se luce muchísimo más en cine y hay cosas que no podrías escuchar, ¿no? Sí, no. Así que vamos. Y después sí, la semana que viene está en el Gaumont, Sí. estrenamos en la sala Gaumont a las 8. Va a estar una semana, el jueves 20 de julio, y los esperamos a todos. Perfecto. En todas las funciones. Hoy y mañana, 20:30 en la Lugones, martes 18 y miércoles 19 a las 18 horas, jueves 20 a las 17. Ahí volvemos a pasar todo bien. Sí, Y escuchen igual la invitación, como si estuvieran hablando ellos que le hicieron, Sí. Gustavo y Ezequiel, en el Cine Gaumont a Sí. partir del jueves 20 a las 20 horas. Y en el Espacio Inca, en Lobos, si no me equivoco, está pasado acá también la info que tenía. A partir del jueves, de este jueves que pasó a las 5 y el domingo 21:30, para los que están escuchando en otros lugares, tienen la posibilidad de ver La Crecida en el cine. Vayan al cine a ver cine, siempre lo recomendamos. Esta es una película para ver en el cine. Ezequiel, Gustavo, muchísimas gracias. Me olvidé de agradecerle a alguien. Decilo. De un gran amigo, compañero también que estuvo en la película, Ariel Feldman, que no lo nombré. Bueno, ahí está, perfecto. Muchas gracias por este tiempito acá con Cine Muchas Cine, gracias. chicos. Muchas gracias por la invitación. Cualquier Sí. cosa nos pueden seguir por el Instagram Rita Cine, que ahí Lau siempre publica los horarios, Ezequiel Enríquez, que es mi Instagram. Perfecto. Bueno, para acá- seguir el camino de la crecida. Dale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir a nuestro tercer tema musical del día, I'm Waiting, de Rolling Stone, integrante de la banda sonora de 13 es multitud, de Wes Anderson, a partir de que se cumplen 25 años del estreno de esta película. I am waiting